Son siempre interesantes los temas de salud. En el día de hoy, el tema hepatitis. Como siempre, nuestra compañera Mercedes Trombetti presenta, como cada semana, a un profesional invitado. Ella lo hará con este tema en el día de hoy. Lo compartimos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuestra Salud. El segmento que quiere llegar a la casa de todos ustedes, a sus hogares, para traerles precisamente esto, la calidad de salud. Nuestra salud. El tema de hoy es un tema bastante común, normalmente muy hablado, gracias a Dios, últimamente poco mencionado como enfermedad, pero es importante sobre todo por las prevenciones que tenemos que tener. Hoy vamos a hablar de hepatitis. Muy importante, creo que la hemos erradicado en gran parte sobre las prevenciones especialmente. El tema lo hemos tratado esta semana con el doctor Carlos Reimonda. Así que así vamos a escuchar al doctor Carlos Reimonda con hepatitis. La investigación de hoy es hacerle saber un poco a la gente sobre hepatitis. En general, ¿qué es la hepatitis? Bueno, hoy vamos a hacer un comentario no muy extenso de la hepatitis, cómo se produce, qué diagnóstico tiene, cómo se transmite y demás. La hepatitis es un proceso inflamatorio en el hígado. Es una enfermedad infecciosa producida por virus de la hepatitis. Las causas, tenemos tres tipos de causas. Las causas virales, como los virus A, B, C, D y E, casi se le termina el abecedario, va a ponerle las letras. Hepatitis tóxicas, producidas por los medicamentos o por el alcohol fundamentalmente, o por las drogas en los drogadictos que usan drogas intravenosas, o las causas idiopáticas o desconocidas o autoinmunes. La causa autoinmune es el mismo organismo de la persona reacciona e inflama el hígado produciendo una hepatitis, pero no se sabe la causa porque el mismo organismo reacciona, ¿no es cierto?, como otras enfermedades autoinmunes que hay en el cuerpo. Esta inflamación del hígado puede estar, si es de corta duración, menos de 6 meses, es una hepatitis aguda. Y si pasa ese tiempo, más de 6 meses, es una hepatitis crónica. Los síntomas que tenemos a veces pasan desapercibidos, o sea, son hepatitis anictéricas porque no nos manchamos la piel de color amarillo, o no tenemos síntomas, o una cosa muy leve y no nos llevó mayor importancia, no nos dio nada. Entonces, son hepatitis que pasan desapercibidas. Y si no tenemos síntomas, que son febrículas, dolores abdominales, fundamentalmente en la zona debajo de la costilla, en el hipocondrio derecho, porque como se inflama el hígado se agranda y puede doler. Hay cansancio, hay decaimiento general, nos ponemos amarillo, ahí sí, en toda la piel y en la parte blanca del ojo, en la conjuntiva. Las heces se hacen blancas, o se hacen tipo color masilla, y la orina se hace oscura, como si fuera un té cargado, una cola, una Coca-Cola, una cosa así. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos incubando algo. Bueno, ¿cómo hacemos para, la forma de averiguar qué es lo que tenemos? Entonces, para ver cómo hacemos el diagnóstico, digamos, de esa persona que está amarilla, tiene el hígado inflamado y todo lo demás, ¿qué hacemos? Análisis de sangre. Tenemos trastornos, el hígado como se ha desintegrado, se inflama, se desintegra, aumentan las enzimas del hígado, las transaminasas, que son las que están dentro de las células del hígado. Como el hígado se desparrama, se degenera, esas células eliminan esa transaminasa y cuando uno las va a buscar con una extracción de sangre están aumentadas. O si no, hay otros estudios, estudio de la bilirrubina también, que va a estar aumentada, por eso nos ponemos amarillo, y si no, con estudios con una ecografía o una resonancia o otros estudios, ¿no es cierto? Eso es la forma del diagnóstico que vamos a hacer.
habíamos hablado de las causas. Las causas eran de acuerdo a los distintos tipos de virus, por las causas tóxicas y la autoinmune. Los virus de la hepatitis A y E, que son los más comunes, son las hepatitis epidémicas producidas por, se transmiten, mejor dicho, de ingiriendo agua contaminada o alimentos que no están bien lavados, o las madres cuando cambian los pañales de los chiquitos y no se lavan bien las manos, pueden transmitir, ¿no es cierto?, tocando las verduras y todo lo demás, ese tipo de hepatitis. Esa hepatitis es una hepatitis que en el 90% de los casos se soluciona, se cura, y en el 10% puede llegar a ser crónica. ¿No es cierto? Esa hepatitis no tiene tratamiento, es seguir o un tratamiento sintomático, reposo, comidas livianas, tratar de que está acostado o no moverse demasiado. La hepatitis de los virus B y C y delta, o el D, ¿no es cierto? Estos son producidos por o transmitidos por las transfusiones de sangre, que son, en este momento es muy poca la transmisión a través de la transfusiones de sangre, porque los bancos hacen análisis para saber qué grupo tenemos y todos los demás estudios que le hacen a la sangre que uno fue a reponer o a dar sangre a otra persona. Entonces es muy difícil que en este momento se transmita a través de transfusiones de sangre, sino también a tener relaciones sexuales sin el uso de los preservativos, o si no a través de jeringas y agujas mal esterilizadas o vueltas a usar, o sea, el presta jeringa o aguja de la gente que hace o que es drogadicto y hace droga endovenosa. Y si no, la otra transmisión que tiene también es a través de la transmisión vertical, que es de la madre al bebé cuando nace o durante el embarazo. Las prevenciones de estas hepatitis, la hepatitis A y E, que son las que habíamos dicho a través del virus son epidémicas y son las más comunes, a través de una buena higiene, una buena alimentación, un tratamiento adecuado del agua y de los alimentos que uno consume. Y además la prevención es con vacunas. Hay una vacuna contra la hepatitis A que se lleva a cabo en el año de vida del bebé o del niño. Es una única dosis, ¿no es cierto? Nada más, no hay más dosis de ninguna clase. En la hepatitis B y C, la prevención es descartar jeringas y agujas que uno usa, usar los preservativos o tener relaciones sexuales como corresponde. Además, si uno hace tatuajes, exigirles que sean aguja y los elementos que usa el tatuador que estén en buenas condiciones y estériles, por supuesto. Y contra la hepatitis B también hay vacunas, que es una dosis al recién nacido, a los 2 meses, a los 4 y a los 6, y un refuerzo a los 15 meses. Está dentro de la quíntuple, ese tipo de vacuna de la B. Está con del hemófilus contra la meningitis y la triple bacteriana. Son 3 vacunas y la 4 con la hemófilus y sí, la quíntuple con este nuevo calendario que le ha puesto a nivel la nación en las vacunaciones que hacen a los recién nacidos. Los pronósticos de la hepatitis. La hepatitis A tiene buen pronóstico, en el 90% de los casos se cura, muy raro que pase, el 10% puede pasar a ser crónica, pero el tratamiento, como dijimos antes, es paliativo, o sea, se observa al paciente, se lo controla y demás, no hay problema. Contra la hepatitis B, en el 90% de los casos también evoluciona a una hepatitis crónica y entonces hay que tratarla, no tiene un tratamiento específico, sino que hay que cuidar al paciente, hacerle controles periódicos, saber cómo va evolucionando esa hepatitis, y en el otro 10% restante, sí,
puede ir a la cronicidad, llegar a ser una cirrosis o tendría que ir a un trasplante de hígado. En la hepatitis C, el 90% o casi el 100% de los casos se hace crónica y tiene tratamiento con antirretrovirales, con inmunosupresores, con interferón, ¿no es cierto? Que eso, bueno, se lleva a cabo a través de un hepatólogo, la persona ya mucho más capacitada para llevar a cabo ese tratamiento. Doctor, con Sí. respecto a esto que hablábamos de la hepatitis que se hace crónica, Sí. es decir, por toda la vida va a tener que hacer un tratamiento ese paciente. Sí, es una hepatitis, los que llevan a tener en el 10% de las B o prácticamente en la mayoría de las C, se hace crónica. Entonces, uno le hace tratamiento a la hepatitis C, como dijimos, con interferones o antirretrovirales, como para que ese paciente lleve su hepatitis en forma solapada lo más alejado posible o en el tiempo, ¿no es cierto?, para no llegar a hacer ninguna cirrosis, ningún cáncer de hígado o tener que hacer un trasplante. Pero es permanente, permanece en su organismo. Y cuando hablábamos usted hablaba de la hepatitis que pasa desapercibida. Sí. Supongamos que pasa desapercibida, pero bien desapercibida, Sí. y pasan años. Sí. ¿Qué resultado o en qué puede concluir eso? No, por el paciente a veces o va a hacer unos análisis de rutina y entonces se puede saber ahí si ha tenido hepatitis, porque se pide un antígeno australiano y el antígeno australiano está elevado o está positivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted tuvo hepatitis? No, yo nunca estuve amarillo, no, pero en este caso usted tuvo una hepatitis que pasó desapercibida, que no tuvo síntomas, que no nada, pero entonces, si tiene una hepatitis B, no tiene tratamiento, habrá que seguirlo con análisis, con ecografías y demás, y si es una hepatitis C, va a hacer un tratamiento para que esté la mayor cantidad de tiempo sin síntomas, como venía siendo. Claro. O sea que inclusive aquello... Sí. O se descubre porque ese paciente fue a donar sangre o fue a reponer sangre y ahí le descubre. Entonces lo citan y le dicen, usted venga que tuvo tal cosa. Y ahí está. El tratamiento que se hace para una persona con hepatitis es el mismo tipo de tratamiento si está, como decir, es una hepatitis reciente a que si es una hepatitis crónica. No, supongamos, si es una hepatitis aguda, como la hepatitis A, que uno se contamina por como dijimos antes, con las aguas contaminadas y todo lo demás. Esa hepatitis no tiene un tratamiento, tiene un control. Hay que seguirlo al paciente, ir haciéndole análisis periódicos hasta que bajen hasta valores normales sus transaminasas, la bilirrubina, la orina se ponga clarita o no tengamos el color amarillo en la piel. En cambio, en la hepatitis crónica tiene que hacer, si es una hepatitis B, un tratamiento, no tiene tratamiento como dijimos, pero tiene que llevar un seguimiento mucho más intenso y más en el tiempo, más corto los análisis para seguirlo correctamente. La persona que ha tenido una hepatitis aguda, termina su tratamiento, bajaron todos los índices, ¿lo mismo tiene que hacer un control y lo mismo el resto de su vida tiene que hacer algún cuidado determinado? No, un tiempo. O sea, ese tipo de hepatitis o las B o las A puede tener un contagio de hasta 3 meses posteriores. O sea, esa persona puede contagiar estando curado hasta 3 meses posteriores de que se curó. Entonces, otro de los contagios de la hepatitis A es el uso de utensilios mientras tenemos la incubación de la enfermedad. La hepatitis A puede tener de 15 a 30 días de incubación, o sea, nos contagiamos de la hepatitis y antes de aparecer los síntomas, ponernos amarillo con todo lo otro que dijimos, ya contagia. Entonces si usamos los mismos utensilios, el vaso, los cubiertos que usó esa persona, podemos tener nosotros esa hepatitis, a lo mejor no es cierto? En cambio, en la hepatitis B, ese tipo de contagio no existe, o sea, podemos tomar del mismo vaso, podemos tomar mate, podemos tomar café de la misma taza que está tomando el paciente, porque no se contagia de esa forma. Se contagia a través de, como dijimos, de jeringa, de todo.
¿cierto? Doctor, con respecto a la vacuna, o sea, está dentro de un plan de vacunas. O sea, Sí. ¿qué pasa con las personas mayores porque eso es relativamente nuevo? Sí. ¿Qué pasa con las personas mayores que no hemos entrado dentro de ese plan? ¿Necesitamos vacunarnos? Sí, las vacunas contra los virus A aparecieron a partir del año 2000, me parece, sí. Y las de la hepatitis B a partir del 2005. Entonces, las de la hepatitis A partir del 2005 y de la hepatitis B se incorporó dentro del calendario nacional a partir del 2000. Entonces, todas las personas que nacieron antes de esa fecha, que son adultos, se pueden preguntar a su médico de cabecera y se pueden vacunar contra la hepatitis A y contra la hepatitis B. Nosotros acá dentro del hospital no hemos vacunado porque la provincia mandó a gente, como no habíamos nacido en el 2000 ni el 2005, sino que somos muy anteriores, nos mandó vacunas contra la hepatitis B fundamentalmente y nos vacunamos. Tuvimos que hacer 3 dosis de vacuna al mes, al 0, al mes y a los 6 meses. Ustedes en el caso de riesgo, pero por ejemplo, vengo yo de afuera y quiero vacunarme. Sí, no tener ningún tipo de trastorno, se puede vacunar tranquilamente. Consulta al médico y dice, ¿me puede vacunar? Entonces te hará análisis para ver si no tuviste una hepatitis y te hacen la vacuna como corresponde, de la A y la B. ¿Cierto? Y la hepatitis A, fundamentalmente en los bebés o los lactantes o los nacidos, al año se hace la dosis y basta. En cambio, los de la hepatitis B tienen ya más dosis, porque ya es una hepatitis un poquito más complicada, entonces tienen que hacer mayor cantidad de dosis, con la quíntuple a nivel del calendario. La más peligrosa, dijimos que es la que después hay que hacer tratamiento con interferón, es la C, la C. Que no tiene es muy raro que sea una hepatitis aguda, esa prácticamente es crónica desde el vamos. Entonces a veces uno se la descubre haciendo análisis de rutina. Entonces empezamos con el tratamiento como para que esa persona tire, como venía tirando, con su enfermedad lo más tiempo posible. Doctor, ¿qué diferencia hay, porque por allí es una confusión de la gente, entre esa hepatitis y el HIV? No, la hepatitis B, la hepatitis C y el HIV tiene una forma de contagiarse parecida. La hepatitis B se contagia a través de las transfusiones de sangre, de la jeringa o de los tatuajes y de los que hacen diálisis. O de las relaciones sexuales. El HIV se contagia de la misma manera, porque teniendo relaciones sexuales entre una persona que está enferma, entonces los flujos vaginales o el semen tienen bastantes virus de esa hepatitis y contagian. Si uno usa preservativo es muy difícil que se contagie. No usando preservativo, entonces uno se contagia. El HIV, la hepatitis B y la hepatitis C se contagian prácticamente de la misma manera. O sea que son cosas completamente distintas, lo único que tienen en común es la forma de contagio. Exactamente. Perfecto. Pero es mucho más complicado tener un HIV que tener una hepatitis por eso, B. Nada que ver una cosa con la otra. No, nada que ver. La forma de contagio es la única forma que están ahí, aunadas, digamos. Claro. O sea, por ahí tiene un tratamiento y un final mejor en la hepatitis. Exactamente. La B no tiene tratamiento, o en la C le damos la interferón o le damos antirretrovirales, que son los que se usan, a lo mejor no la misma medicación, el mismo nombre, pero parecido en la hepatitis C y en el HIV. Son antirretrovirales que tienen un tratamiento de un montón de años y puede pasar tiempo sin ningún tipo de inconveniente. Tener un HIV o sea, es un cero positivo, digamos, de HIV y no tener síntomas. Puede tirar 10 años, 15 años con su tratamiento correcto, como hace toda la gente. Bueno, doctor, 1.000.000 de gracias. No, por favor, agradecido a ustedes por haber, por lo menos tiramos un poquito de algo para que la gente entienda. Sí, de pronto siempre yo digo que
un poco esto es el fin de este programa, tratar de llevarles a la gente un poco más de conocimiento. Exacto, sí. Y a veces no se animan a venir a preguntarle al médico. Sin ir demasiado allá abajo a decir, bueno, tengo una hepatitis B, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer esto, lo otro. Entonces, acá esto es una cosa simple y entendible. Yo creo que la gente lo debe haber entendido bien y si no, cualquier cosa pregunta, ya no hay problema. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Raimonda por su colaboración para este programa que semana a semana trata de recordarles que la salud es lo importante. Y a la salud llegamos con prevención, con cuidados. Creo que el doctor lo destacó bastante. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un nuevo Nuestra Salud. Muy interesante el informe que nos traía Mercedes y por supuesto también agradecerle de nuestra parte al doctor Raimonda por su participación. Y ya que estamos hablando de salud, como siempre, si tenés la necesidad de alguna compra de urgencia en cualquier momento, las farmacias de turno en nuestra región. En Arequito, Farmacia Bachman, en San José de la Esquina, Farmacia Zampati y en Arteaga, durante esta semana, Farmacia Perotti. Como siempre a ustedes el agradecimiento por haberse quedado en este ratito acompañándonos en cualquier momento del día a través de nuestro canal de YouTube y como siempre a cada hora a través del resumen de noticias de San José Video Cable.